Bendiciones. Nos encontramos nuevamente en este espacio en donde trabajamos todos juntos para tener matrimonios saludables que glorifiquen el nombre de Dios y que inspiren a las siguientes generaciones a vivir conforme a la palabra de Dios, a creer que se puede mantener un matrimonio saludable, no perfecto. Y en esta ocasión compartiremos un tema que se llama oraciones con estorbo. Y para eso voy a leerle en la primera carta de Pedro, el capítulo 3 y verso 7, dice la palabra. Del mismo modo, ustedes, maridos, traten con sabiduría a sus mujeres, tratándolas con atención como vasos delicados, porque ellas también heredarán con ustedes del regalo de la vida, y para que sus oraciones no sean estorbadas. Hermosa reflexión que nos presenta este verso, esta indicación del apóstol al pueblo que en aquel tiempo recibió la carta y ahora nosotros. Es importante que tengamos la realidad de que la palabra es actual y que si nosotros decimos amar a Dios, hemos reconocido a Jesús, se espera de nosotros que vivamos conforme a la instrucción del Señor a través de la palabra que Él dejó escrita. Y en esta ocasión, como hemos leído, habla acerca de las oraciones con estorbo. Es muy importante que las mujeres tomemos la responsabilidad que nos toca, o la parte de la responsabilidad que nos toca con respecto a que las oraciones de nuestros esposos no tengan estorbo. Por supuesto que hay cosas que molestan, hay cosas que lastiman, hay cosas que hieren, pero la palabra nos llama también a enojarnos, pero no pecar, a evitar que el enojo perdure durante la noche, porque eso va a provocar una raíz de amargura. Hay ocasiones en las que es indudable y a mí me costó mucho entender esto, pero hay que perdonar sin que me pidan perdón. Yo tengo una meta y es agradar a Dios. Tuve una relación, podría decir normal con mis padres, pero yo estoy segura que no satisfice sus expectativas por mi personalidad, por mi temperamento, por mis decisiones. Y un día escuché una frase muy confrontante, pero al mismo tiempo me llevó a este nivel. Mi papá dijo: "Qué buena es tu vida", me dijo, de la que yo menos esperaba. Eso me dio un panorama de lo que ellos no lograron ver en mí. Y en ese momento le dije: Señor, a ellos no los pude satisfacer, pero contigo quiero serlo, quiero agradarte, quiero vivir conforme a lo que tú esperas. Por supuesto que no lo logro 100%, pero en mi conciencia, en mi determinación, es agradar a Dios. Y para eso lo único que tengo que hacer es vivir conforme a su palabra, aunque eso signifique sacrificar derechos quizá de mi alma, derechos de que se me satisfaga con una explicación. Probablemente usted piense que son los años, pero sabe, son los años de caminar con Jesús y escucharlo a Él diciendo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces las mujeres tenemos un papel muy importante para que el Señor responda a la oración de nuestro esposo. Cuando nosotras tenemos un tiempo en donde estamos como intransigentes, como exigiendo una satisfacción, que nos expliquen, que nos pidan perdón, que nos hagan sentir que se equivocaron, todas esas son satisfacciones para el alma. En ese periodo de tiempo en el que estamos en esa actitud, estamos estorbando la oración del esposo. Y yo le pregunto, cuando la oración de mi esposo está siendo estorbada por mis actitudes,
¿quién se ve afectado? Pues todo el hogar, la casa, yo en lo personal. El Señor trata con nosotros a través de su palabra para que aprendamos a madurar, a crecer en Él y a imitar a Jesús, que nos dejó lecciones de vida para poderlo imitar y de esa manera vivir una vida realmente abundante. Entonces, innegable también que hayan heridas que dejaron una cicatriz. Y voy a acercarme a la cámara para que usted pueda ver. Tengo 2 cicatrices. Una de niña y una ya no tan niña. Esta. Tuve la imprudencia de subirme a un banco. No era un banco. Puse varias cosas para subirme a quitar una cortina. Lo había hecho muchas veces. Pero ese día creo que mi actitud no era la correcta. No pensé bien, algo. El asunto es que no logré terminar de subirme y caí de una altura considerable. Caí al suelo, mi rostro cayó sobre mi mano, empecé a sangrar, llamé a mi esposo, pero él estaba en el nivel de abajo, no me escuchó, vivíamos en una casa un poco más grande. Y entonces chequeé que mis huesos todos estaban enteros, fue un golpe fuerte, me asusté mucho. Y recuerdo que me levanté como pude, me fui a lavamanos, según yo solo me iba a lavar la sangre, pero era una herida muy profunda. La doctora dijo que se veía en mi cráneo, imagínense. Yo no entendía cómo me había roto la frente porque no había vidrios rotos, no me había dado en la madera, solo caí al suelo y bueno, me rompí el lóbulo de la oreja, dolió mucho. Y quedó la cicatriz. Pero que haya una cicatriz no significa que eso duela. Solo es el recuerdo para que yo no vuelva a cometer esa imprudencia. Hubo una solución muy tierna, una familia muy linda. Me dio una escalerita con 2 peldaños y me dijo no más de 2 peldaños. Me costó incluso volver a usar esa escalera. Las cicatrices de las heridas nos dejan secuelas. Pero yo necesitaba volverme a poner en pie con respecto a ese susto, a ese temor, ¿verdad? Que quedó. Y la cicatriz quedó. Tengo las 2. Esta es de cuando yo era niña. Golpeé mi cabeza contra el vehículo de mi papá, la parte de atrás, me rompió la frente y bueno, ya se imagina, ¿verdad? Ya estaba 9, 10 años. Tengo otra cicatriz por aquí que era cuando yo estaba empezando a caminar. Imagínense, hace casi 70 años. Solo son cicatrices, ya no duelen. Son recordatorios, pero ya no duelen. Entonces, ¿cuál es mi punto con todo este asunto de los golpes? Hay golpes que dejan una cicatriz, pero yo decido avanzar a pesar de la cicatriz. De esa misma forma, en el corazón van quedando cicatrices por heridas que algunas veces, sin ninguna mala intención, recibimos de parte de nuestro esposo, o de nuestros padres, o de nuestros hijos. Pero está en nosotras el no estorbar sus oraciones. Ellos van a escuchar cómo tratarnos bien a través de lo que el Señor le ponga a mi esposo. Pero usted y yo necesitamos tomar la decisión de no ser quienes estorbemos la oración de nuestros esposos, porque eso tampoco le agrada al Señor. Es necesario que para que yo sea tratada con sabiduría y con estima como un vaso delicado, yo me debo comportar como un vaso delicado. Un vaso delicado no grita, no golpea las puertas, no golpea la mesa, no tira cosas. Un vaso delicado se comporta como un vaso delicado porque se sabe un vaso delicado. Entonces soy tratada como un vaso delicado. Probablemente una de ustedes pueda decirme en este momento, usted no sabe cómo me trata a mí mi esposo. De acuerdo, pero eso no debiera cambiar quien usted es en esencia. Las cosas que suceden a nuestro alrededor no deben cambiar nuestra esencia, quienes nosotros somos.
Y la palabra nos llama vasos delicados. Hay unas versiones que dicen vaso más frágil, pero no somos frágiles, solo somos delicados. Pero un vaso delicado es un vaso fino. Así nos ve Dios, así nos describe a través de su palabra. Sería bonito comportarnos como un vaso delicado. Cuando yo me subí a aquella torre de asuntos que puse para alcanzar el cortinero, no fui un vaso delicado, me comporté mal y me fue mal. Fue un proceso bien fuerte de todo lo que ya le conté. Y la cicatriz quedó, pero ya no duele. Y si procuráramos adentro nuestro, por nuestro propio bien, por mantener el buen ánimo, que esas cicatrices no volvieran a abrirse como heridas, eso depende de mí. Si alguien me hubiera golpeado o me hubiera empujado y yo tuviera el mismo asunto, fue una cuestión tan impresionante que la piel se abrió, la carne se abrió, llegó hasta el hueso por la puntita de un clavo oxidado que había casi pegado al suelo porque se había caído la madera que recubría. Esa puntita que me costó encontrar dónde me había herido fue la causante de que casi pierdo el ojo, pero no lo perdí. ¿Verdad que así nos recordamos de las cosas? Es que me recuerdo que casi me pega, pero no le pegó. Usted creyó que le iba a pegar, pero no le pegó. Solo son cicatrices que yo puedo quitarles el derecho de amargar mi vida, de ver a mi esposo no por lo bueno que es, sino por lo que me hizo. Pero si sopesamos, ¿qué pesa más? Lo que hizo en un momento de enojo, yo no digo de golpes, por supuesto que no. Pero de todas maneras dice la palabra que hay palabras de hombre que son como golpes de espada. Igual hay golpes emocionales, verbales, y espero que no hayan físicos. Eso no lo he experimentado yo y sé que no lo voy a experimentar. Pero los golpes que yo me he dado me han dejado estas cicatrices y es lo que yo quiero ponerle hoy como ejemplo. Pueden haber cicatrices, sí, pero ya no duelen. Tienen un recordatorio en lo personal a no volver a hacer esa torre de asuntos para alcanzar algo sin asegurarme que sea algo seguro. Seguro no volverlo a hacer, usar los implementos necesarios. ¿Qué pasa con las heridas del alma? Algunas veces el hombre no se da cuenta, como usted y yo no nos damos cuenta que en algún momento lastimamos. Con una palabra, con una actitud, con una mirada, con una comparación, con una broma que realmente es una burla, eso hiere. Pero aquí se trata de perdonar, abrazar la vida abundante y en lugar de ser quien estorbe la oración de mi esposo y estorbe la bendición para mi casa, ser un instrumento de parte de Dios para traer a mi casa la luz del perdón, del acuerdo, porque las cosas, si se hablan como un vaso delicado, uno se puede hacer entender cuando no es áspero para hablar. Las personas tienen más disponibilidad de escucharnos porque no estamos siendo groseras, ni burlonas, ni regañonas, sino vasos delicados. Yo le insto a que medite en este verso que leímos, en la parte que nos toca a nosotras. El hombre debe comportarse de esa manera, pero a nosotras nos es pedido de parte de Dios que nos sujetemos. Pero mire, antes de poderse sujetar a su esposo, usted debe sujetarse a la palabra de Dios, porque es ahí en donde encontramos la sabiduría, la gracia y la voluntad de sujetarnos a nuestro esposo. Sujetarse no es hacerle caso en todo, es respetarlo, es honrarlo, es consultarle las cosas porque Él es la voz de Dios para nosotros. Quizá esto le suene un poco exagerado, pero así es. Dios puede usar a su esposo para decirle un sí o un no, pero que mi comportamiento sea como un vaso delicado,
para que mi esposo se vea se vea motivado a tratarme como vaso delicado, a tratarme como que voy a heredar junto con él la vida. Las versiones dicen coheredera, juntamente, coheredera, la misma herencia para los dos. Yo también voy a heredar el regalo de la vida eterna, pero debo ocuparme. De este verso me toca asumir la responsabilidad de que yo debo y puedo no estorbar las oraciones de mi esposo para no afectar mi casa, y con la mirada puesta en que Dios nos ayude a mantener un matrimonio saludable. Dios quiera que usted extracte de esta conversación y sea de bendición para su vida y encuentre respuestas como yo encontré las mías. Hasta la próxima. La palabra dice, del mismo modo ustedes maridos, traten con sabiduría a sus mujeres, tratándolas con atención como vasos delicados, porque ellas también heredarán con ustedes del regalo de la vida, y para que sus oraciones no sean estorbadas. Aquí tenemos que aprender algo, y a mí me toca que hablar con los hombres. Quiero que sepan, mis queridos amigos y hermanos que siguen esta serie, que si algo observan con mucha atención desde el cielo, aparte de los pecados, de nuestras conductas, de las cosas que hacemos diariamente y que van siendo escritas en el libro de la vida, porque se está escribiendo un libro, eso dice la palabra. Cuando Moisés, allá en el antiguo pacto, le dice al Señor, Señor, si vas a matar a este pueblo, bórrame de tu libro. Eso quiere decir que nuestros nombres están escritos en un libro y nuestros hechos están siendo escritos también. Este pasaje de Pedro es muy interesante porque hay que discernirlo a la luz de la misma palabra. Entonces le decía que si algo controlan muy estrictamente desde el cielo a la tierra, son los matrimonios. Porque el matrimonio terrenal es una figura del matrimonio celestial, del cual Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa. Entonces en algún momento Jesús nos dejó dicho en su palabra, ejemplo les he dado. En otra parte dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Entonces muchas veces nosotros los hombres, que somos muy, con todo respeto, muy testarudos con respecto a la palabra, no nos gusta obedecer lo que dice el mandamiento. Y la mayoría de hombres tratan mal a su esposa. Las desprecian, las menosprecian, las insultan, abusan de ellas, las usan como objeto sexual. Otras veces les niegan el salario que ellas merecen por ser quienes se encargan de la casa, de los oficios. Les niegan el sustento de sus hijos. Toman como venganza no darle para sus necesidades personales. Las mandan a trabajar para que se ganen su propio sustento. En fin, una serie de abusos. Y eso lógicamente lastima el corazón de su esposa. En este texto de Pedro tenemos dos niveles. Uno que dice, porque ellas también heredarán con ustedes del regalo de la vida y para que sus oraciones no sean estorbadas. Una de las consecuencias de que yo trate mal a mi esposa, la consecuencia superficial, primaria, es que mis oraciones son estorbadas. Eso ya lo sabemos. No se necesita mucha teología para poder entender que desde el cielo se me cierra, se me vuelve de bronce cuando yo trato mal a mi esposa. Y entonces, lógicamente, no importa cuánto yo ore, cuánto ayune, cuántas vigilias, cuántos cultos yo pueda ir, si estoy tratando mal a mi esposa, mis oraciones no están llegando al cielo, porque precisamente estoy provocando dolor, angustia, rechazos, heridas, como dijo mi esposa, cicatrices en su alma, y eso está siendo tomado muy en cuenta en el reino de Dios.
La otra acepción que tenemos es que si yo trato mal a mi esposa, la entristezco y entonces provoco dentro de su corazón un sentimiento de ira, de enojo, de cólera. Y en ese momento sus oraciones de ella no son escuchadas, porque lógicamente están siendo hechas o presentadas con un corazón herido. De las dos formas yo soy el culpable. Para que el Señor escuche las oraciones de mi esposa, ella tiene que estar en un ambiente espiritual plácido, tiene que estar en un ambiente descansado, reposada, para que pueda acercarse confiadamente al trono de la gracia y encontrar el socorro oportuno que ella necesita. Eso me beneficia, porque de sus oraciones yo dependo mucho para que el sustento del Señor llegue a nuestra casa, para que haya paz, ese shalom que dice la Biblia, que es una paz integral que llena todos los espacios de nuestro hogar. De la misma manera, cuando yo la trato bien, mis oraciones también son escuchadas. Y eso me conviene también a mí, porque eso quiere decir que estando en paz con mi esposa, yo estoy en paz con el Señor y Él me responde mis peticiones. Por eso, lamentablemente, muchos hombres cristianos tienen cerrado el cielo por cualquiera de las dos formas, sea que estén lastimando el corazón de su esposa o sea que les estén tratando mal, y eso impide que las oraciones de ella por la cólera que mantienen y el enojo no sean escuchadas. Y aparte de eso, él, por ser causante del dolor que provoca en su esposa, él, por estar hiriendo el corazón de su cónyuge, sus oraciones tampoco son escuchadas. Es interesante examinar este texto conforme la revelación de la palabra, porque muchas veces uno cree que tratando mal a la esposa no pasa nada. Como no, mis queridos, en el cielo se está tomando nota de lo que estamos haciendo. Por eso Jesús dijo, ejemplo les he dado, traten a sus esposas con ternura, con cuidado, como Él hizo cuando vino a la tierra y todavía sigue tratando a su esposa con ternura, con respeto y con amor. Entonces, si Él nos dejó ejemplo, ¿qué nos cuesta a nosotros obedecerlo? Si decimos que Él es nuestro Señor, tenemos que hacer lo que Él dijo que hiciéramos. Entonces, muchas veces nosotros nos conformamos con ir a la iglesia, hacer un par de cultos, hacer ritos, hacer un montón de cosas, eclesiásticamente hablando, pero en lo íntimo, en nuestro hogar, en las 4 famosas paredes que yo siempre menciono, ahí nos convertimos en hombres ególatras, orgullosos, pretenciosos, exigentes, y dejamos cicatrices en el corazón de nuestra esposa. Yo quiero que usted piense por un momento, mi querido hermano, si alguien lastima a su hija, si alguien le deja una herida, una cachetada, cualquier cosa, ¿qué haría usted con ese hombre que la hirió? ¿Qué haría usted? ¿Le pegaría a su hija? ¿La castigaría a ella? Estoy seguro que como padre, por muy imperfecto que usted sea, va a ir a pedirle cuentas al hombre que la lastimó, al hombre que le dejó una herida, una cicatriz. Ahora imagínense qué hará Dios con aquellos que causan heridas, que causan laceraciones, que hacen que la hija de Dios derrame lágrimas de amargura, de dolor, de tristeza. ¿Usted cree que Dios se va a quedar tranquilo? ¿Usted cree que Dios va a pasar por alto y, como se dice normalmente, va a cerrar los ojos y va a voltear a otro lado mientras usted está lastimando a su hija y más que nada a su esposa? Dejaría de ser un Dios justo, dejaría de ser un Dios varonil desde el punto de vista esposo. Entonces, póngase a pensar y ponga en una balanza sus acciones como hombre, como esposo. ¿Qué está haciendo usted para que sus oraciones puedan llegar al trono de la gracia? ¿Qué tiene que hacer? Ayunar, hacer vigilias, leer la Biblia todos los días, ir a todos los cultos de la iglesia. No, trate bien a su esposa y todo lo demás va a caer como efecto dominó. Al tratar bien a su esposa, juntos van a estar contentos de estar en la casa de Dios. Al tratar bien a su esposa, sus oraciones
van a surtir efecto. Conozco matrimonios que viven en una amargura horrible. Conozco hombres tan machistas que han destruido no solamente el ego, sino el valor de sus esposas al insultarlas, ultrajarlas y tratarlas mal. Y sus oraciones no son escuchadas y no quieren darse cuenta que el problema no está en la oración, está en quien la está haciendo incorrectamente. Por eso Jesús nos invita, pongámonos a cuentas, pongámonos a cuentas. Pero muchas veces la mayoría de hombres que conozco están totalmente alejados de la verdad, están totalmente alejados de la comunión con Dios. Porque sencillamente el Señor dice también en una de las partes de la palabra que si nosotros no perdonamos los pecados de nuestro prójimo, nuestros pecados tampoco son perdonados. Si usted no perdona a su esposa por cualquier imprudencia que ella haya cometido, como mujer imperfecta que es, si usted no la perdona y no la incentiva para mejorar esa área en donde falló, usted sencillamente se está cerrando los cielos. Usted mismo está convirtiendo sus cielos en cielos de bronce. No es Dios quien se los cierra, usted mismo. Por eso dice, y para que sus oraciones no sean estorbadas. Hay algo que está estorbando su oración, mi querido. Hay algo que está estorbando. Y no es porque no va a la iglesia, no es porque no cante coritos, no es porque no diga amén al mensaje. Es porque dentro de su corazón usted está guardando rencor contra su esposa. O sencillamente, antes de ir a la iglesia, como se dice en Guatemala, barrió y trapeó el piso con ella y después tranquilamente, hipócritamente va a la iglesia a levantar las manos. Y no se da cuenta que la persona que está a su lado tiene el corazón destrozado, tiene el corazón herido y lastimado. Y sus oraciones están siendo muchas veces estorbadas por culpa suya, porque el rencor, la cólera y el enojo que ella pudiera tener le cierran el cielo, pero por culpa suya. Aparte de eso, sus oraciones tampoco son escuchadas porque le provocó dolor a la mujer que usted prometió amar. Piénselo, analícelo, véalo a la luz de la palabra y diga usted mismo, tengo que reconciliarme con Dios y con mi esposa. Tengo que empezar a tratarla como vaso más frágil. Tengo que empezar a tratarla como coheredera de la gracia de Cristo que ha derramado en nosotros. Y por último, si ella es hija de Dios y usted también es hijo de Dios, ella es su hermana. ¿Por qué trata mal a su hermana? ¿Por qué la insulta? ¿Por qué la ultraja? ¿Por qué la ningunea, pues? ¿Por qué la desprecia solo porque no es perfecta? Usted tampoco es perfecto, mi querido. ¿Cómo es posible que haya hombres que dicen que aman a Dios y no aman a su prójimo? Y el prójimo más prójimo que hay, quitando la X y poniendo la J, es su esposa. Descubra este misterio, vívalo, empiece a rectificar sus caminos y sus oraciones serán escuchadas. No porque usted sea perfecto, sino porque el Señor se complace en aquellos que tratamos de vivir conforme su voluntad y conforme sus mandamientos. Entonces el Señor nos dice en su palabra, pídeme y te daré, pídeme y te daré. Pero ¿cuándo? Cuando estamos agradando a Dios, tratando bien a su hija, a mi esposa y a mi hermana. Que el Señor los bendiga y que esta palabra siga flotando en sus corazones para que cuando venga el próximo problema matrimonial, usted recuerde, no puede entristecer el corazón de su esposa, mucho menos el corazón del papá de su esposa, que es el Dios eterno, bondadoso y misericordioso. Nuevamente, que el Señor les bendiga a todos.